¿Qué tal? Buen día para todos. Vamos a ver aquí el concepto de grado de libertad, que no es otra cosa que el número de parámetros mínimo para que quede completamente definida la posición de un mecanismo. El número de grados de libertad define el número de elementos de entrada. Esto quiere decir que el número de motores y actuadores deben colocarse en función de esa cantidad de elementos de entrada. Para encontrar el número de grados de libertad se utiliza, entre otros muchos criterios, el criterio de Gruber, que es el que vamos a utilizar aquí, y sirve para la determinación del número de grados de libertad de un mecanismo plano específicamente. El criterio para este caso es el siguiente: G, que es el número de grados de libertad, multiplica a 3 por n-1, donde n es el número de elementos o eslabones que forman parte del mecanismo, menos 2, que multiplica a los pares inferiores menos los pares superiores. Importante hacer notar que cuando G, o el número de grados de libertad, es menor que 0, estamos hablando de una estructura hiperestática. Cuando G es igual a 0, estamos hablando de una estructura isostática. Y cuando G es igual a 1, igual a 2 o mayor que 2, pues aquí ya entran los casos de interés para el estudio de los mecanismos. Cuando G tiene solamente un grado de libertad, hablamos de un mecanismo desmodrómico que dada la posición de un elemento, pues se conoce la del resto. Cuando hablamos de un mecanismo con grado de libertad igual a 2, hablamos de un mecanismo diferencial. Y cuando los grados de libertad de un mecanismo es mayor que 2, pues hablamos de un mecanismo con n grados de libertad. Bueno, pues una estructura hiperestática o estáticamente indeterminada es una estructura que, cuando está en equilibrio, las ecuaciones de la estática resultan insuficientes para determinar todas las fuerzas internas a las reacciones que en el mecanismo sucede, mientras que una estructura isoestática o estáticamente determinada es aquella que puede resolverse utilizando únicamente las ecuaciones de equilibrio de la estática, es decir, se pueden encontrar las fuerzas cortantes, los movimientos flexionantes, las fuerzas normales y los movimientos torsionantes a partir de las condiciones de equilibrio solamente. Vamos a continuación a ver algunos ejemplos utilizando el criterio de Grubler para encontrar el número de grados de libertad de un mecanismo. Tenemos primeramente una manivela conectada a la bancada. A su vez, esta manivela está conectada a una biela, la cual está también conectada a una corredera, la cual corre sobre la bancada. Por lo tanto, nosotros tenemos 4 eslabones: la bancada, la manivela, la biela y la corredera. Y los pares que tenemos únicamente son pares inferiores. La revoluta entre la bancada y la manivela, la revoluta entre la manivela y la biela, la revoluta entre la biela y la corredera, y el par prismático entre la corredera y la superficie de contacto en la bancada. Por lo tanto, calculamos el valor de los grados de libertad a partir de multiplicar 3 por el número de eslabones, que es 4 menos 1, nos daría ahí un 3 por 3, 9, menos 2 veces multiplica al número de pares inferiores, que sería 8, menos 0 porque no tenemos pares superiores, por lo tanto 9 menos 8 es igual a un grado de libertad para este sistema. Tenemos otro mecanismo, un mecanismo de 4 barras, la bancada, una biela, o lo que parece una manivela o balancín, de acuerdo al movimiento que pudiera tener, una biela que une a otro balancín o manivela. Y bueno, entonces tenemos 4 eslabones en este sistema o en este mecanismo. Los pares cinemáticos que tenemos, pues es entre la bancada y la primera manivela 1, entre la manivela y la biela 2, la biela y la siguiente manivela 3, y la última manivela y la bancada 4. No hay pares superiores. Por lo tanto, tenemos nuevamente un grado de libertad. 3 por 3, 9, menos 8 nos da un grado de libertad. Tenemos otros ejemplos. En este ejemplo tenemos lo que parecieran 2 manivelas conectadas entre sí y a su vez cada una conectada a la bancada. Ok, entonces tenemos 3 eslabones,
tenemos 3 juntas de orden inferior. 3 menos 1 son 2, multiplicado por 3 son 6, menos 2 por 3, 6. Tenemos 0 grados de libertad. Esto quiere decir que tenemos una estructura o un mecanismo isostático. Tenemos después una estructura o mecanismo formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 eslabones. ¿Ok? Y a su vez hacen 8 juntas. Es importante mencionar que hay en cada junta, en cada una de las juntas que nosotros vemos aquí, se unen 3 eslabones diferentes, lo que hace que tengamos que calcular el par a partir de que cuando en un punto se unen más de 2 eslabones, el número de pares cinemáticos es el número de pares cinemáticos menos 1. Por lo tanto, aquí al tener 3 eslabones o aparentemente 3 pares cinemáticos, pues los restamos, le restamos 1. Por lo tanto, aquí tendríamos 2, 4, 6 y 8 pares cinemáticos. No hay pares superiores, por lo tanto 6 menos 1 nos daría por acá 5, multiplicado por 3 serían 15, menos 2 que multiplica 8, 16, 15 menos 16 nos da menos 1. Y este es un ejemplo de una estructura hiperestática. Bueno, veamos los siguientes ejemplos. Estos ejemplos se los dejo a los estudiantes para resolver. Tenemos 5 eslabones y en este otro caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 eslabones. 6 eslabones. Los pares cinemáticos son sencillos, entonces por favor lo resuelven. Y vamos a irnos directamente a los de pares que tienen orden, que son de orden superior. Bien, aquí tenemos este mecanismo. Este mecanismo está formado por la bancada, por una manivela, una biela o acoplador, ¿ok? Que se une a este elemento rotacional que se desliza además sobre una guía o sobre la bancada. Esta es considerada un par de orden superior. Puede ser una llanta sobre un riel, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la bancada 1, la manivela 2, la biela 3 y la rodadura 4. 4 eslabones. Tenemos una junta de revoluta, otra junta de revoluta y otra junta de revoluta o rodadura. Por lo tanto, tenemos 3 pares de orden inferior y un par de orden superior. Al hacer las ecuaciones, al resolver las ecuaciones, pues tenemos 3 por 3, 9, menos 6, menos 1, nos da 2 grados de libertad. Bueno, y finalmente tenemos este mecanismo. Está formado por un balancín, ya que este eslabón pues solamente está oscilando de un lado hacia otro. Es una semijunta lo que se genera aquí. No hay deslizamiento. Entonces, pues tenemos tres eslabones, la bancada, el balancín y la semijunta. Tenemos 2 juntas inferiores, que es la revoluta aquí y la revoluta de este lado, y una superior que es esta semijunta. Al nosotros realizar el cálculo de los grados de libertad, pues tenemos que tomar en consideración los 3 eslabones, restarle 1, multiplicarlo por 3, eso nos dará 6, los 2 pares inferiores multiplicado por 2 nos dará 4, y el par superior que solamente es 1. Entonces 6 menos 5 nos va a dar 1 grado de libertad.